Consejería Bíblica. Capítulo 3. La Biblia ante la psicología. Objetivos. 1. Comprender qué relación hay que guardar entre la psicología y las escrituras. 2. Conocer los diversos problemas que tiene la psicoterapia cuando la confrontamos con la Biblia. Introducción. ¿Por qué hablar sobre la Biblia y la psicología en un curso de consejería bíblica? Porque esta disciplina está cada vez inundando más nuestro contexto. Cada vez es más frecuente ver que los hermanos en Cristo recurren más al consejo de psicoterapeutas profesionales en detrimento de los pastores u otros cristianos. En forma constante, vamos a ver a personas que piensan y hablan en forma psicológica, y esto es cada vez más entre los creyentes. Constantemente entre nuestra jerga, utilizamos los términos psicológicos como autoestima, complejo, trastorno, etc. Por tanto, no podemos sencillamente ignorar este fenómeno como si no existiera. Gary Almay incluso llega a decir, la Iglesia parece estar enamorada de los doctores de psicología y psiquiatría, quienes toman cada vez más el lugar de liderazgo en medio de ella. Ya no es un grado teológico que permite a uno ejercer responsabilidad en la iglesia, escuela o instituto bíblico, sino más bien un grado en psicología. Tanto ha afectado la psicología el cristianismo, que aquellos que quieren ayudar a las personas buscan primero prepararse en la psicología que en labores pastorales. Precisamente, mientras escribía este manuscrito tuve un encuentro con un excompañero del seminario. Este compañero ya tiene varios años graduado del seminario teológico, y hoy en día es pastor de jóvenes en una iglesia conservadora de mi país. Lo que me sorprendió un poco fue que lo encontré en la universidad estudiando psicología. Él me explicaba que había decidido estudiar esa carrera para poder dar terapia a los jóvenes con los cuales trabajaba, ya que consideraba que con los conocimientos teológicos no podía ir más allá con sus problemas. Para él, era una forma de trabajar más profundamente con los problemas de sus jóvenes mediante la psicología, la cual la veía como una herramienta para su ministerio. Casos como estos son comunes en nuestras iglesias. En esta anécdota podemos notar varias cosas. En primer lugar, la enseñanza generalizada de que las escrituras no son suficientes para aconsejar, y en segundo lugar, la elevación de la psicología al lado de las escrituras. La declaración de la insuficiencia de las escrituras. Se considera que los conocimientos teológicos y de la escritura no son suficientes para atender los diferentes problemas que se presentan en la vida diaria, ya que algunos son muy profundos, y en esto la escritura queda corta, y sería muy simplista resolverlo de esta manera. Muchos pastores hoy en día se sienten incapacitados de dar consejo en muchas áreas de la vida de las personas. William MacDonald los expresa de la siguiente forma, en contradicción a 2 de Timoteo 3:16, 17, la Biblia ya no es considerada como suficiente como base para el aconsejamiento. Necesitamos psicoterapia. Ya no se confía en el Espíritu Santo para que produzca los necesarios cambios en las vidas de los creyentes. Los ancianos ya no son competentes para orientar. Tienen que enviar a su gente a un terapeuta profesional. Esto a pesar del hecho de que Dios nos ha dado en la palabra y mediante el Espíritu todo lo necesario para la vida y la piedad, 2 de Pedro 1:3. Además, esta postura da demasiada importancia al consejero humano, cuando realmente el que produce los cambios es Dios. El único especialista que provoca el cambio es el Espíritu Santo. Las Escrituras afirman que toda la Iglesia está en posición de dar consejería, Romanos 15:1, 14, Gálatas 6:1 al 2, Colosenses 3:16, Primera de Tesalonicenses 4:18, 5:11, Hebreos 3:13, Santiago 5:16, y que especialmente el pastor tiene ese llamado dentro de la Iglesia, Hebreos 13:17. Creo que la mejor manera de aprender a dar consejo es capacitarse en un buen seminario teológico para aprender a tener un buen conocimiento y uso de las escrituras. La elevación de la psicología al lado de las escrituras. Se ve claramente que se ve a la disciplina de la psicología como un aliado para el ministerio.
Incluso podríamos decir que se pone la psicología al lado de la escritura, dando a entender que las verdades de la psicología pueden complementar las verdades escriturales. Ahora nos preguntamos, ¿puede verdaderamente la psicología ser un aliado de la consejería? ¿Las verdades de la escritura pueden ser complementadas con las verdades de la psicología? Se va a analizar varios puntos antes de dar respuesta a estos interrogantes. El objeto de estudio de la psicología. La palabra psicología etimológicamente significa estudio o tratado del alma. Curiosamente, según el diccionario de la Real Academia Española, la psicología es una parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y sus operaciones. La Asociación Psicológica Americana, APA, define la psicología como la ciencia que estudia la mente y la conducta, no solamente la humana sino la animal. Observando tanto su definición etimológica como su definición actual, podemos darnos cuenta que tanto el alma como la conducta humana son áreas que la escritura trata ampliamente. No hay nadie que conozca el alma del ser humano tan claramente como aquel que es su creador. Ni el ser humano mismo se conoce tanto como lo conoce su creador. Por otro lado, la escritura describe ampliamente la conducta del ser humano, las razones de su conducta y las soluciones para la misma. La escritura fue dada por Dios para que el hombre supiera cómo comportarse y conducirse en la vida. En otras palabras, la escritura prescribe cómo debe comportarse el hombre. Aunque la Biblia no es un manual de arquitectura, ni de biología, ni de otra ciencia humana, sí podemos afirmar basándonos en la definición actual de psicología que la escritura es el mejor manual de psicología. ¿A qué otra parte puede uno dirigirse para obtener los datos precisos necesarios para hacer frente a los dos puntos principales en el aconsejar, a saber, el problema de cómo amar a Dios y el problema de cómo amar al prójimo? Por tanto, si realmente las escrituras tratan acerca de la conducta humana y de la prescripción de soluciones para esta, el único verdaderamente capacitado para hacer este tipo de funciones es el creyente en Cristo, y especialmente los pastores ordenados por Dios. La consejería no es una ciencia, es algo espiritual, por tanto, le corresponde a la Iglesia y no al mundo. La gracia común y los aportes humanos. La gracia común o gratia communis es aquella que se extiende a todos los hombres, en contraste de la gracia salvadora o gratia particularis que se limita a los elegidos. Por medio de la gratia communis, podemos aceptar lo que los muchos teóricos no regenerados han producido. Aunque ello no ha sido producido por creyentes, ni ha sido dedicado en forma consciente para la gloria de Dios, Dios en su obra de la gracia común en este mundo presente, los ha capacitado para hacer contribuciones valiosas para la cultura e incluso para la edificación de la Iglesia. Si algo es verdad de Dios. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores del siglo XVI, nos dice, toda la verdad viene de Dios, y por consiguiente, si los hombres perversos han dicho algo que sea cierto y justo, no debemos rechazarlo porque ha venido de Dios. Cuando al leer los escritores paganos, veamos en ellos esta admirable luz de verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe de servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y degenerado de su integridad y perfección, sin embargo no deja de estar adornado aún y enriquecido con excelentes dones de Dios. Si reconocemos al Espíritu de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no desecharemos, ni menospreciaremos la verdad donde quiera que la halláremos, a no ser que queramos hacer una injuria al Espíritu de Dios, porque los dones del Espíritu no pueden ser menospreciados sin que, él mismo, no sea menospreciado y rebajado. Así que siguiendo el principio bíblico de examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, Primera de Tesalonicenses 5:21 al 22, podemos utilizar algunos elementos de la psicología como auxiliar a la consejería, esto especialmente de la psicología en su sentido descriptivo, es decir, cuando lo que hace la psicología es describir lo que Dios ya ha creado.
Por ejemplo, por medio de la psicología evolutiva podemos comprender en mejor manera el desarrollo del ser humano para poder atender mejor sus necesidades específicas según su etapa de vida, ya sea la infancia, la adolescencia, la adultez o la vejez. Otro ejemplo podría ser la psicología educativa, que nos ayuda a comprender diversos estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, necesidades educativas especiales de los estudiantes para poder integrarlos mejor en el medio académico. Por tanto, mientras que la psicología realmente se dedique a observar, describir y clasificar la conducta humana, podemos retomar aquello que no contradiga las verdades escriturales, porque aún sus métodos de describir y clasificar el comportamiento humano, en ocasiones están muy lejos de conformarse al modelo bíblico. Un ejemplo de esto es que en el actual Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no está clasificada la orientación homosexual como un problema, sino que sería un problema solamente si la persona no se siente cómoda con su orientación. La psicoterapia. Especialmente, como creyentes tenemos diversos problemas con la psicología cuando queremos tomarla en sentido prescriptivo, es decir, cuando hablamos de psicoterapia, ya que como mencioné en párrafos anteriores, la única fuente que puede prescribir la conducta humana y conducirla son las Sagradas Escrituras. Incluso puedo afirmar en base a ello, que los psicoterapeutas están invadiendo un terreno que corresponde a los pastores y consejeros bíblicos. Antes decía que si algo es verdad de Dios, pero con ello quiero decir lo que realmente es verdad. La psicoterapia no es realmente una ciencia exacta, existen decenas de posiciones teóricas, puedo citar un sinnúmero de ellas: psicoanálisis, conductismo, terapia centrada en la persona, análisis transaccional, terapia racional emotivo-conductual, logoterapia, etc. Por lo que no tiene una posición absoluta como la tienen las escrituras, sino más bien cae en el relativismo postmoderno de nuestro mundo actual. MacArthur lo describe así: la psicología no es un cuerpo uniforme de conocimiento científico como la termodinámica o la química orgánica. Cuando hablamos de psicología, nos referimos a una colección compleja de ideas y teorías, muchas de ellas contradictorias. La psicología ni siquiera ha probado ser capaz de tratar con eficacia la mente humana ni sus procesos mentales y emocionales. La psicología es en muchos casos una pseudociencia, ya que en muchas ocasiones no utiliza verdaderos métodos de investigación, sino sencillamente la opinión de la sociedad. Los esposos Bobgan afirman: las teorías del asesoramiento psicológico son conjuntos de opiniones humanas arregladas en marcos teóricos. Son invenciones basadas en la percepción de los teóricos y en sus experiencias personales. Estas teorías sirven de caja de espejos que reflejan a los teóricos mismos. Entre los diversos problemas que tiene la psicoterapia podemos citar: su cosmovisión es humanista, su visión de mundo ubica en el centro al ser humano y no a Dios. Para el humanismo lo principal es la dignidad del hombre y no la gloria de Dios, como es para la fe cristiana. Para la mayoría de estos sistemas el hombre es esencialmente bueno, y él puede encontrar su propia verdad y resolver sus problemas. En cambio, la cosmovisión bíblica afirma que el hombre es pecador y que necesita de Dios y de su palabra para guiarse en la vida. Mientras que la cosmovisión bíblica busca la santificación, el humanismo busca el desarrollo personal, las escrituras buscan la gloria de Dios y el humanismo la autorrealización. Los motivos y metas son distintos. Incluso muchos han llegado a afirmar que la psicología en sí misma es una religión debido a que presupone un sistema de creencias tan complejo que podría compararse al de un sistema religioso. El psiquiatra húngaro, Thomas Szasz, menciona: la psicología no es tan solo una religión que pretende ser una ciencia, es de hecho una falsa religión que procura destruir la religión verdadera. Psicoterapia es un nombre que suena científico, moderno, para lo que solía llamarse la cura de almas. Con el declive de la religión y el crecimiento de la ciencia en el siglo XVIII, la cura de almas pecadoras, que había sido parte integral de las religiones cristianas, fue denominada cura de mentes enfermas,
y pasó a formar parte integral de la medicina. Los diferentes sistemas son reduccionistas. Con esto me refiero a que presentan como verdad su propia postura e incluso como si fuera la única en exclusiva. Existen diversos sistemas psicológicos, psicoanálisis, conductismo, terapia centrada en la persona, análisis transaccional, terapia racional emotiva conductual y un puñado más de sistemas. Curiosamente ninguno está de acuerdo con el otro. Hay Adams se hace la pregunta: si los médicos estuvieran tan divididos y confusos, ¿les confiaríamos nuestro cuerpo? Los sistemas psicológicos tienen cosas que son verdad, pero no toda la verdad. Aplicarlos en forma completa sería una irresponsabilidad, ya que la mayoría de ellos van en sentido totalmente opuesto al bíblico. Recordemos que esa verdad parcial que tienen es al mismo tiempo una mentira parcial, por tanto, no son una verdad real. Muchas veces lo que hace el mal llamado psicoterapeuta cristiano es hacer un sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. Esto es un yugo desigual que Dios condena. Los Bobgan dicen: casi siempre los que ejercen la psicoterapia llaman asesoramiento bíblico a lo que hacen, aun cuando el ejercicio de esta tiene que ver más con las teorías y terapias seculares que con la Biblia. La psicoterapia es determinista. Muchos pecados son llamados enfermedades o resultado del contexto, quitando la responsabilidad personal del hombre ante estas conductas pecaminosas, y por tanto, privando a las personas de una solución verdadera y pronta, desde la perspectiva divina. MacArthur dice: al pecado se lo llama enfermedad, por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia y no arrepentimiento. Al pecado común se les llama conducta adictiva o compulsiva. Por otro lado, John B. Toller nos dice: el salvar a los pecadores es el trabajo en el que Dios se ocupa. Si tú estás sirviendo en el nombre del Dios viviente, entonces tú también tienes que ocuparte en esta obra. El problema es que ya no tenemos pecadores. Tenemos víctimas. Tenemos hijos adultos de alcohólicos. Tenemos codependientes. Pero no tenemos pecadores. Y si no tenemos pecadores, no necesitamos la salvación. En vez de esto, necesitamos la recuperación. Los ejemplos son muchos: un hombre adultera, y es porque es parte de la crisis de los 40, otro se emborracha pero no tiene la culpa porque tiene la enfermedad del alcoholismo, otro roba y dice ser cleptómano, otro tiene un problema y es culpa de los padres que no lo educaron bien. Las mujeres son víctimas inocentes, cuyas equivocaciones son debidas a cosas como maridos malos, o el haber sido abusadas como niñas, o un desequilibrio químico. Todas son formas de evitar la responsabilidad, tal como lo hicieron Adán y Eva desde el momento de la caída, echando la culpa al otro. Al decir que el pecado es una enfermedad, declaran que realmente no hay cura para ello. Por ejemplo, los alcohólicos tienen que declarar que siempre serán alcohólicos, y esto es muy común en los alcohólicos anónimos. Igualmente, al considerar la homosexualidad simplemente como una alternativa sexual más, están dejando sin esperanza al ser humano. Pero al tratar estos males como pecados, tal y como lo declara la Escritura, si hay una esperanza, hay redención en Cristo Jesús. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 10 al 11. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Conclusión. La psicología humanista es una forma más, como el ser humano busca autonomía y su independencia de Dios. Algo que ha buscado el hombre desde la caída en Génesis. Parafraseando lo que sucedió en Génesis, podemos afirmar que el ser humano afirma: yo seré mi consejero independiente de Dios,
sabiendo el bien y el mal. El ser humano prefirió seguir el consejo de Satanás y lo reinterpretó desde otra cosmovisión, la del enemigo. Hoy en día no es diferente, queremos el consejo humano de la psicología, queremos ser nuestros propios consejeros desde una cosmovisión que es diferente. Ya no nos es suficiente el consejo de Dios en su palabra. Preguntas para el capítulo 3. Enuncie si es falso o verdadero. 1. Según el autor, las escrituras no son suficientes para aconsejar. 2. Según el autor, la consejería no es una ciencia, es algo espiritual, por tanto, le corresponde a la Iglesia y no al mundo. 3. Según el autor, podemos utilizar algunos elementos de la psicología como auxiliar a la consejería, esto especialmente de la psicología en su sentido descriptivo. 4. Según el autor, la palabra de Dios afirma que el hombre es esencialmente bueno y puede encontrar en sí mismo la respuesta a sus problemas. 5. Según el autor, los sistemas psicológicos tienen cosas que son verdad, pero no toda la verdad. 6. Según el autor, el ver el pecado como enfermedad ayuda a que se vea como curable. 7. Según el autor, muchas veces lo que hace el mal llamado psicoterapeuta cristiano es hacer un sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. Responda las siguientes preguntas. 8. Según su significado etimológico, ¿qué significa la palabra psicología? 9. Según la definición de la Asociación Psicológica Americana, APA, ¿cómo se define la psicología? 10. ¿Qué es la gracia común, gratia communis, y qué hace Dios a través de ella en las personas?